Bienvenidos, muy buenas tardes a todos, gracias para los que ya están conectados, bienvenidos al canal de Red Caira. Entonces seguimos. Bueno, momento técnico, vamos con el momento técnico 1, competencia en la resolución 5018 del 2019, se alista nuestro invitado experto y colega, compañero de varios proyectos, el ingeniero Hernando. Entonces, ingeniero Hernando, deleítenos acá con una manera de invitar a estudiar esta resolución en ese aspecto de las competencias. Todo suyo, ingeniero Hernando. Ok, muy amable, buenas tardes para todos. Aquí hay unos temas bien relevantes a nivel de las resoluciones que se han llegado a mencionar, ¿sí? Y como todo tiene un proceso de mejora, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos unos apartes que hemos sacado acá muy específicos porque el tema es bastante amplio. Como bien lo hemos mencionado el día de hoy en la tarde, este es un abrebocas, es algo muy general, ¿no? Entonces tenemos ahí un parágrafo 2 que dice la capacitación o entrenamiento técnico específico en los procedimientos de trabajo seguro pueden ser ofrecidos por personal técnico siempre y cuando se demuestre su competencia técnica en el tema, bajo el aval y responsabilidad de la empresa. Aquí hago un paréntesis, cuando dice competencia técnica en el tema, ¿qué significa eso? Que esa competencia que ha adquirido, en Colombia tenemos un perfil que es la competencia laboral, y esta competencia laboral la puede adquirir desde un alfabeta hasta una persona que tenga doctorado. Cualquier persona puede adquirir la competencia técnica laboral, ¿sí? No ir a confundir la competencia profesional, que eso es otro tema, ¿sí? Tenemos también un artículo 2, ¿sí? Actividades de construcción, operación y mantenimiento, que es uno de los alcances en el tema de aplicación de las actividades, ¿sí? Toda actividad de construcción, operación y mantenimiento donde se intervengan equipos e instalaciones eléctricas deben ser planeada, programada, supervisada por personal competente. Paréntesis, cuando hablamos de personal competente, miren que hay un tema que queda abierto y esa brecha que queda abierto genera unas condiciones de inquietudes para las personas de interpretación de la reglamentación actual. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esta persona competente, uno dice, bueno, persona competente, ¿quién es entonces? ¿El que tiene la competencia laboral o si tiene la competencia profesional? ¿O es la persona calificada, que es lo que no queríamos mencionar? ¿Sí? Entonces, ahí quedan inquietudes que en su momento vamos a ver si se alcanzan a resolver en el poco tiempo que hay hoy, ¿sí? Tenemos un parágrafo 3, que dice solamente ejecutar trabajos de intención, aquellos trabajos que estén debidamente calificados, formados, capacitados y entrenados. Cuenten con autorización, que es lo que nos decía nuestro compañero Omar, el tema de la habilitación de la empresa, ¿sí? Previo cumplimiento del perfil ocupacional. Adicionalmente, se debe tener vigencia su certificación laboral por competencias para esta labor, que allí también hay un paréntesis grande con el tema de competencias. ¿Por qué? Porque al nivel de la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, se tienen empresas para acreditación de personas, como es con la NTC, cumpliendo la NTC 17024, que es certificación de personas. Resulta que el SENA no está avalado por la ONAC, ¿sí? Entonces, ¿cómo el SENA puede certificar competencias laborales si no está acreditado por la ONAC? Es un tema de fondo que se ha tratado con los diferentes ministerios y con unas situaciones que compete al SENA por la ley 30 de educación superior y por la ley 115 de educación. Entonces, allí hay un híbrido que no se ha podido todavía resolver porque el SENA sí puede certificar sin estar certificado por la ONAC a nivel de la NTC 17024. ¿Sí? Por ser Ministerio de Trabajo hay una respuesta, ¿sí? Por ser Ministerio de Educación avalada por la ley 115, entonces ahí queda unos espacios más para abrir unas preguntas que en su momento vendrán al caso. Parágrafo 4. Para ningún caso no se podrán realizar ni dirigir trabajos simultáneos sin tensión y contención por el mismo trabajador en la misma área de trabajo. Esto es muy preocupante para las empresas porque muchas empresas tienen personal idóneo, pero ese personal idóneo hacen trabajos con tensión y hacen trabajos sin tensión. Cuando con esta resolución queda claro y a partir del RETIE, ¿sí? En su artículo 18 y 19, trabajos con tensión y trabajos sin tensión, ¿sí?
es claro que está prohibido. Las personas que trabajan con tensión no podrán trabajar sin tensión, y aquellas que trabajan sin tensión no podrán trabajar con tensión. Un tema reglamentario desde el Ministerio de Minas y Energía, igual se está resaltando con el Ministerio de Trabajo. En el artículo 7º, perfil ocupacional para el personal que habilitados con tensión, tema que tocó nuestro compañero Omar. Entonces, básicamente podemos pasar la diapositiva, por favor. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor, colega? Compañero, me quedo por ahí en la siguiente diapositiva. No, es que se demora un poquito la señal, por la señal hasta ahora. Ok, perfecto, gracias. ¿Sí? El trabajo con tensión, ¿sí? Para personal no electricista, ¿sí? Este tema de trabajos con personal no electricista es muy relevante hoy en día, sobre todo para los operadores de red que están trabajando en podas. ¿Sí? Quiero dar un ejemplo para que se vea la aplicación de la relevancia que tiene esto. Resulta que, como ejemplo, a nivel de las personas que trabajan cerca a circuitos energizados, pero no tienen formación como los temas que las personas llegan a manejar, que son los famosos podadores, no tienen mucha formación, muchos vienen de ser campesinos, otros se han ido formando en el proceso. Entonces dicen, ¿cómo va a ser una persona para trabajar cerca de una red energizada? Y allí es donde hablamos de un concepto que define la 90708 del 30 de agosto del 2013, ¿sí? En su artículo 3º, en el cual se define una persona advertida. ¿Qué es una persona advertida? Aquella que se le da a conocer esos riesgos, ¿sí? Que existen en el momento y cómo poderlos enfrentar, ¿sí? Este es un tema bien interesante en el cual se hace énfasis en la actividad que se va a realizar. Es una capacitación específica, ¿sí? El tema de habilitación de las personas, que bien lo mencionó nuestro colega Omar, ¿sí? Va ligado a este perfil ocupacional, pero va ligado también al perfil del profesiograma que existe en las empresas, que ahí es donde viene el tema del sistema de gestión, porque resulta que hay personas que están habilitando a otras personas y resulta que quien habilita no es un profesional competente, ¿sí? Entonces ahí hay un dilema bien interesante para las empresas, porque hay personas que llevan muy buen tiempo en las empresas, ¿sí? Con ese cargo, pero no tienen la formación, ¿sí? Que hoy en día exige la reglamentación para cumplir con los parámetros y las indicaciones que se manejan con los diferentes ministerios, en este caso Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Protección Social, Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es importante poder manejar ese tema. Tenemos un parágrafo 2, ¿sí? Donde dice que la certificación de competencias laborales las deberá ser exigidas por escrito, ya sea por el Servicio Nacional, SENA o cualquier otro organismo de certificación de competencias laborales acreditado legalmente para el efecto. Lo que les comentaba el tema de la ONAG, ¿sí? El Consejo Colombiano de Seguridad es una de las entidades que tiene aprobado algunos alcances para acreditar personas por medio de la NTS 17024. El personal encargado de realizar la poda técnica, ejemplo que les mencionaba, ¿sí? Deberá contar con la habilitación de la empresa y formación en peligros eléctricos, ¿sí? Allí hay que establecer bien claro, ¿sí? Que cuando hablamos de peligros eléctricos, ¿sí? Normalmente la gente confunde el peligro con el riesgo. Hay que ser muy claro que aquí estamos hablando de peligros eléctricos, ¿sí? Para los trabajos de poda donde se intervengan redes desenergizadas, se deben aplicar las reglas de oro y los procedimientos seguros de trabajo para la intervención del peligro eléctrico. Importante el tema de las reglas de oro, que hay algo que de pronto en las resoluciones y demás reglamentación que tenemos, ¿sí? Falta una parte bien importante que se asume, pero que no se debería asumir, porque en la parte eléctrica, en tareas de alto riesgo, no manejamos procedimientos y no protocolos. En otras palabras, explicando qué es protocolos, para generar un paso 5 o sí hay que hacer el 4, mientras que un procedimiento sí se puede hacer el cambio de acuerdo a los cambios y espacios que se determinen en las circunstancias del momento que se van a realizar. Entonces, ahí hay un tema bien interesante, porque para la aplicación de estas reglas de oro, ¿sí? Es relevante que las personas conozcan y sepan que los elementos que se van a utilizar, como por ejemplo el detector de ausencia de tensión, ¿sí? Esa persona tendrá que manejar su competencia profesional,
¿sí? Y cuando hablamos de ese competente profesional es porque es un técnico, es un tecnólogo o es un ingeniero formado por una entidad competente, ¿sí? Y esas entidades competentes están ligadas al Ministerio de Trabajo y o a la Secretaría de Educación departamental o municipal, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos el caso de los trabajos en baja y media tensión, ¿sí? Que es bien interesante poder mencionar frente al concepto del alcance que tiene aquel técnico. Dice, trabajo con tensión, requisitos para el personal para realizar la actividad y o trabajo en media tensión se requiere. El aspirante a ser operario técnico de trabajo con tensión, en media tensión, debe tener, y es claro, mire que dice en media tensión. Recuerden que esta resolución habla de baja y media tensión, baja de 25 voltios en adelante hasta 1000, y habla de media tensión, desde 1000 hasta 57.500 voltios. Experiencia mínima de 2 años de mantenimiento y construcción de redes en media tensión, sin tensión. La formación importante en el ítem 1, porque no se puede manejar esa experiencia con tensión si no está habilitado y si no tiene la experiencia. Entonces, primero trabaja en ese medio, ¿sí? Sin tensión para poder luego trabajar en un medio con tensión. La formación para el aspirante debe ser claramente definida en el proceso de habilitación. En esa habilitación del proceso, importante es el alcance de lo que tiene esa persona. No es lo mismo ir a cambiar un aislador, ¿sí? No es lo mismo cambiar un aislador que cambiar o hincar un poste en un circuito donde esté anexado. Entonces, sus alcances son totalmente diferentes y la habilitación, por eso es clara la importancia de lo que nos comentaba Omar, que es cada año. Porque cada año esa persona podrá adquirir unas habilidades o conocimientos que se le podrá ampliar ese alcance de las tareas que puede realizar. Además, deberá estipularse un periodo de tiempo de trabajo con acompañamiento activo por parte de la persona habilitada. Trabajos con tensión no inferior a 120 horas. Importante este tema de la cantidad de horas. Anteriormente eran 80, pasaron a 120. Por allá antes se habían dicho que eran 40 y eso era para reentrenamiento, ¿sí? Bueno, para que un trabajador pase a conformar un equipo de trabajo con tensión, ¿sí? A realizar trabajos en línea descentralizada, debe realizar una reinducción, que es lo que estamos hablando ahora de las 40 horas, pero dice 40 horas o más, ¿sí? Que es donde se define el personal de trabajo con tensión debe recibir una reinducción y actualización anual específica para esta labor. El total de horas deben ser más de 40 horas. Se le debe practicar exámenes médicos de ingreso y periódicos anuales para constatar su estado. Importante ese tema de estado de salud. En muchas empresas eso se verifica y la persona puede tener los exámenes vigentes, pero aquella persona que va a generar en el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo el permiso para realizar el trabajo deberá tener muy claro el antes de esa persona, antes de realizar ese trabajo, en qué condiciones está, ¿sí? Tanto anímicamente, emocionalmente, físicamente, psíquicamente y demás. Y hay que recordar para esto que hay un espacio allí de la 2400 del 22 de mayo de 1979, artículo 145, donde estas personas deben de tener su capacitación y su certificación en RCCP, reanimación cerebrocardiopulmonar, ¿sí? Entonces, eso es parte del perfil de esa persona que va a realizar estos trabajos con tensión. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora sí está. Listo, ahí terminamos. Quiero generar, para el cierre. correcto, quiero cerrar allí, ¿sí? Con el tema importante, porque dice, bueno, entonces, ¿cuál es el perfil? Sí, entonces resulta que cuando vamos a hablar de ese perfil de aquellos profesionales del sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo frente a la parte técnica, ¿sí? Ese profesional competente, técnico, tecnólogo o ingeniero, ¿sí? Deberá de tener su permiso del ministerio para poder realizar ese tipo de trabajo. Diferente de aquella persona que es una persona calificada, ¿sí? Pero ha sacado CONTE. Y entonces cuando alguien desconoce, piensa que porque tiene CONTE es un técnico, ¿sí? Como profesión. No. Desafortunadamente se han cometido errores con el decreto 991 frente a la ejecución y la ley 1990, que fue muy clara y definida, pero
hubo 5 años de transitoriedad hasta el 95 con un documento que un ingeniero podía firmar y podía decir que esa persona sabía mucho de esos temas y le daban su matrícula del CONTE. Hoy en día, sí, afortunadamente ya eso se frenó porque a todo el mundo le estaba dando CONTE para que fuese y se matara. Y ese tema ya paró un poco con unas demandas interesantes que han pasado, ¿sí? Entonces, relevante para definir claramente el tema de ese perfil de aquellas personas que hacen los acompañamientos al sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo, deben de tener matrícula, pero deben de tener formación por una institución reconocida por el Ministerio de Educación o en su efecto por el Ministerio de Trabajo, como es el caso del SENA, con Ley 30 de Educación Superior o Ley 115. ¿Sí? Eso es básicamente lo que quería concluir con el tema de la resolución 5018 frente a los perfiles, ¿sí?, que se van a manejar. Igual tenemos un momento para preguntas, inquietudes, que lo miraremos al final. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, excelente, ingeniero Hernando Moreno. Para todo es conocido, pues que se... ¿Me escucha, ingeniero Manrique? Sí, Carlos, te escucho. Sí, listo, es que quedé así como me sentí como solo. Bueno, excelente, ingeniero Hernando Moreno. Muy bien, como dice el ingeniero Hernando Moreno, hay mucha tela donde cortar. Este tema pega mucho a eso que se escucha en el ambiente, afuera, con todo este tema de la ONAG, el SENA, no solamente en este tema de competencias en el ámbito de la seguridad eléctrica, sino que también lo ventilábamos por ahí en una reunión en una de las otras comisiones del ministerio estas semanas pasadas, sobre el tema que se habla de la ONAG y todo el tema del SENA alrededor de los operadores de maquinaria y el tema de izaje de cargas. Entonces, ahí hay una situación que pues poco a poco la vamos a ir aclarando. Muy pronto pues conocerán que se realizará un evento donde estará el SENA y de pronto ahí pues nos van a abordar parte de esa temática, entonces estemos atentos para todo este tema que se escucha del tema de competencia laboral. Entonces, muchas gracias, señor Hernando. Vamos a participar los ponentes unos minuticos, pero con base a unas preguntas que van a estar muy relacionadas con trabajo, contención que va a abordar nuestro siguiente invitado, el ingeniero Arbey Dávalos. Pero hagamos una pequeña pausita con esas preguntas que he estado como colocando en pantalla, que voy a tratar de recuperarlas y miremos a ver si podemos de forma general pues dar unas luces, ingeniero Arbey Dávalos especialmente, ingeniero Omar, que pues domina muy bien esta parte. Entonces yo por aquí veía unas que ya las publiqué, no sé si el ingeniero Arbey Dávalos se dio cuenta de algunas, y si la tiene en mente pues para que pronto la abordemos, pero yo que es que estoy metido donde no debo estar. Sí, por aquí copié unas de las preguntas que están saliendo en el chat y que son bien interesantes. Carlos, yo quisiera hacer una pequeña intervención que creo que es importante para dejar claro. El cierre, ya seguimos, ingeniero Arbey. Sí, ingeniero Manrique. Mire, hay un tema muy importante que creo que se debe analizar a profundidad. Algunos, he visto el chat y algunas personas dicen solamente la resolución 50S es para empresas porque el título dice que es para los lineamientos de seguridad de salud y seguridad del trabajo para procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Pero pues cuando vamos al campo de aplicación, también dice que también aplica para toda actividad económica que involucre vehículos eléctricos, como el caso de intervención sobre o de cercanía de redes eléctricas, por ejemplo, redes de telecomunicaciones entre sí. Yo quisiera que por lo menos a todas las personas que trabajamos en este medio, pues hiciéramos una reflexión sobre ese tipo de dicotomías que se ven en este tipo de normas y pues no comenzáramos a lanzar puntualmente de que sí o no. Esto es un proceso de análisis y cada empresa, cada organización o cada sector de la economía también maneja esa figura del abogado laboral, que en muchos casos pues también nos ayuda pues a definir puntualmente si debemos o no debemos cumplir una norma. Es importante, nosotros los especialistas en salud y seguridad del trabajo no tenemos todo el conocimiento necesario para definir estos criterios y lanzar y decir, no, en una empresa de hidrocarburos esta norma se debe cumplir por ciertas dicotomías que existen.
es complejo. Entonces, la invitación que yo les hago es que en todos los sectores de la economía y en todas las organizaciones donde manejen el peligro eléctrico, pues hagan ese análisis profundo, y si hay necesidad de que tengan esa interacción con un abogado laboral, y revisen la norma con esos 2 puntos que les acabo de hablar para ver si verdaderamente deben o no deben cumplirla. Esa es la reflexión que les tengo para este momento. Bueno, entonces, para las personas que de pronto, sí, seguramente, señor Manrique, como en estos tipos de eventos virtuales, hay personas que se van conectando, no necesariamente el minuto 5, minuto 10, donde hicimos énfasis que la 5018 era para cualquier tipo de empresa que tenga los peligros eléctricos. Entonces, de pronto son personas que entran tiempo después y de pronto no alcanzó a escuchar esa parte. Pero, sin embargo, si no es el caso y atendiendo su preocupación, y que es muy relevante, podemos entrar, como decíamos, con crispetas el lunes festivo o entre semana, tomar la resolución y empezar a estudiarla, a rayarla. Y esa primera parte, porque a pesar que la 1348 venía con ese titular, y que pues a pesar que algunos intentamos que el titular fuera ajustado para que, así como las noticias, muchas veces por el afán, nosotros como seres humanos nos quedamos con el titular de la noticia, ¿cierto? Y no abrimos el archivo para estudiar el contenido del comunicado, sino que pronto nos quedamos, y no es porque, pues, es por la falta de tiempo a veces, ¿cierto? Pasa con esta norma, la 1348, y por más que, pues, me acuerdo que dimos unos debates, y pues me acuerdo que yo fui uno de los que hace unos 3, 4 años, unos 3 años, puse el foco ahí en la comisión, titulares muy parecido a la 1348, y sospechábamos que nos va a tocar otra vez meterle el hombro, y por eso estamos reunidos hoy acá, porque el titular le faltó, yo creo, un poquito ajuste, pero donde se mejoró mucho el entendimiento de que aplica no solo para el sector económico. Por favor, estimado público, con todo respeto, tomemos nota de la 5018. Por favor, leer y rayar. Si entra a la norma, mira el artículo 1 en el objeto, mira el artículo 2 en el campo de aplicación, y en el campo de aplicación, en el segundo párrafo, dice, también aplica para toda actividad económica. Lo estoy leyendo ahí, le pasa que está muy pequeña la letra en la pantalla, de pronto para algunos. También aplica para toda actividad económica que involucre peligros, en plural, peligros eléctricos. Ya nomás, por favor, esa fila en la matriz que a veces se encuentra en la matriz de peligros, riesgo eléctrico en singular. Más allá que si se diga peligro, más allá que se diga riesgo, es revisar que ya no es singular. Son 11 factores de riesgo, 11 peligros, 11 clasificaciones. Es la nueva tendencia de los reglamentos. No podemos ser genéricos. Nos vamos a la 90-708 del 2019, del 2013, que decíamos al comienzo del live, para actualizar al auditorio que pronto se conectó después. Y allá en el artículo de definiciones, ven el artículo 9 del RETI, en el artículo 9, tabla 9.3, hay una tabla, están los 11 peligros. Y esa es la nueva tendencia. Y volvemos a la 5018, lo que estoy leyendo en pantalla. Involucre peligros eléctricos, como es el caso de la intervención sobre o en cercanía de las redes eléctricas. Por ejemplo, vea lo que dice: red de telecomunicaciones, sector eléctrico; construcciones civiles, sector construcción; montajes, mantenimiento, cuadrillas, pymes de mantenimiento que tengan que ver con el tema eléctrico; iluminación, alumbrado, y sella con una palabra que abre toda una ventana, entre otras. Y entre otras le abre usted la puerta para que se devuelva al artículo 1 y se devuelva al primer párrafo del artículo 2. No lo voy a leer acá porque menciona a la Policía Nacional. Si menciona a las ARLs, a la Policía Nacional, claro, con sus excepciones, que es el personal civil y no el personal uniformado, con
con todo el tema de excepción que le da la CAN y el 1072. Y si quedan dudas, la invitación es irse al 1072, la sombrilla. La sombrilla no discrimina sectores. La GTC 45, cuando clasifica los grupos de peligros, los de seguridad donde está el tema eléctrico, no dice que solo sector eléctrico. Entonces, que ese titular, por favor, con todo el corazón, no nos vaya a hacer perder tiempo. Seguridad eléctrica va para donde haya peligros eléctricos. Voy a cerrar esto, no sé alguno de los ponentes de la comisión, que el ingeniero Dávalos, que nos quiera hacer un cierre cortico para pasar a su tema, por favor. Bueno, sí es válido hacerle la aclaración que acabas de dar, porque esa pregunta ha surgido mucho en los últimos meses. La resolución, por ser una clínica, entonces la respuesta sería: ¿ustedes hacen uso de la energía eléctrica? Entonces, si hacen uso de energía eléctrica en todas sus modalidades, hay intervención de parte eléctrica, entonces también les aplica. Entonces, esto aplica para todo el sector privado, en la industria, en todos los momentos que estamos enfrascados en una discusión que muchas veces es como de interpretación, como lo mencionaba Carlos, que no necesitamos de un abogado para poder dilucidar esta parte de esta resolución. Entonces, sí nos aplicaría para el sector privado, para la industria, para todo lo que tenga e involucre riesgo eléctrico en las instalaciones. Entonces, una clínica, un hospital, todos hacen uso de la energía eléctrica. Entonces, aparte de que tiene unas bondades esta resolución, que ya la debemos incluir dentro de nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en todas y cada una de las empresas que convocan en este país. Perfecto. Bueno, como decía el ingeniero Humberto, uno de nuestros coequiperos que hoy pues descansó porque pues el ingeniero Humberto pues también tiene una agenda. Esto es la tranquilidad, esa es la clave. Con el ingeniero Humberto hemos tenido las conversaciones. Lo que pasa es que aquí estamos en vivo y pues como le decimos es una exploración, y entre otras y en forma general, para los que de pronto van a estar en pymes y le causa cierta presión esa noticia, pues lo que le aplique las 5 reglas de oro, ¿cierto, ingenieros expertos? Las 5 reglas de oro es transversal a donde esté presente el peligro eléctrico, sin depender qué aviso tiene la empresa. Es por el bien de nuestros trabajadores. Entonces le va a aplicar ahí nos está haciendo la aclaración. Ahí nos está haciendo la aclaración Humberto Carmona, que no aplicaría toda la resolución. Toda la resolución. Lógicamente, aplica la parte del aspecto donde hagan las intervenciones eléctricas. Cuando le aplique, aplíquelo y es válido. Muy bien. No aplicaría todo. Listo, muy bien. Si ve que en el chat esto es un espacio, decíamos que es un espacio de compartir. Algunos nos toma por sorpresa, otros no. De pronto con calmita esta semana va y revisa esos 2 artículos que mostramos, ya uno lo reflexiona más, lo ve uno de otro punto de vista, no como algo que me impone una carga, como una carga administrativa dentro del sistema de gestión, sino algo que me quiere aportar para que yo de pronto no tenga accidentes fatales o accidentes graves por contacto directo, contacto indirecto, por paso a tierra, por una cantidad de situaciones que genera la electricidad. Y para eso van a haber más escenarios para que vayamos decantando, pero por ahora lo bonito es dejar eso, crear la inquietud. Ingeniero Hernando, Hernando Moreno. Sí, gracias. Quería comentarles básicamente de que hay un tema bien importante en el artículo 10.1 del numeral V en la parte de diseño eléctrico, y entre otros numerales que tenemos allí, tenemos claro que se va a hacer un plan de mantenimiento donde hayan instalaciones eléctricas. ¿En donde no hay instalaciones eléctricas? Entonces decimos, en el 99.9% periódico hay instalaciones eléctricas. ¿Qué significa eso? Que todas las instalaciones requieren de unos mantenimientos, ¿sí?, predictivos, preventivos, correctivos y correctivos programados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que esa resolución aplica para todo. Y tenemos una resolución que es la 6N del 2017, que es importante, que de pronto las personas que no la conozcan
la revisen para que miren el alcance de la matrícula que nosotros tenemos como profesionales, tanto del área eléctrica, electromecánica y salud y seguridad del trabajo, para que se den cuenta en el momento el alcance que uno tiene frente a esos factores de riesgo, que es bien relevante con la 5018 para hacer cualquier aclaración, como lo decía el ingeniero Manrique, ¿sí? Porque pues en mi caso yo soy asesor de algunos abogados laborales que lo llaman a uno para preguntarle temas técnicos porque ellos desconocen esa parte técnica. Entonces les toca a uno hacer un entrelace entre la parte legal administrativa versus la parte operativa. Entonces, esta resolución nos amplía ese espacio, que más adelante, así como pasó con el RETIE cuando nació, teníamos el RETIE y RETILAB unidos, y después se separó RETIE y RETILAB. Más adelante, la idea es tener la 5018 en baja tensión y 5018 en media tensión, porque allí ya vienen unas condiciones específicas del artículo 9 del RETIE y el artículo 13 en temas de distancias de seguridad, que, como bien lo decía Manrique, cada uno va focalizado, pero eso es tema del profesional que aplique de acuerdo a esa experiencia y formación que haya tenido. Muy bien, eso estuvo muy bien. Se había previsto en parte, pero queríamos era que pues el mismo público, uno no debe, en este espacio uno debe dejar fluir también, eso lo hablábamos estas 2 semanas de preparación del evento. Sospechábamos, pero qué bonito que se dio de allá para acá, se dio del chat para acá, de eso se trata. Hago un parangón, un llamado pues a la comunidad de que tranquilo, las resoluciones, esta 5018 si la vemos es muy nueva, digamos así. Si todavía está pasando con reglamentos como el decreto 1886 del 2015, el de minería de socavón, que es otro tema complejo, todavía está pasando con el reglamento de protección contra caídas que lleva desde el 2008 al 2012, sumando todo eso, 12 años. Entonces, tranquilo, es muy normal. Y lo más bonito es que se cree la inquietud y que cada uno vamos creando criterio, porque muchas veces se cree tomar decisiones con lo que me digan los demás. Los asesores externos, en su menú que hay, siempre en las empresas hay un líder, un responsable del sistema de gestión. Siempre en las empresas va a estar apoyándolo externamente un profesional competente en electricidad, va a estar internamente un coordinador de alturas, va a estar un administrador de espacios confinados, un supervisor de ISAGE. Esto no aplica solo en eléctrico, pero él puede escuchar opiniones externas, salir y mirar, pero ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Cómo se va a gestionar el riesgo? Esa autoridad que el empleador designó, de acuerdo a la tarea de alto riesgo. Entonces, qué bonito que aquí nos llevemos esos aportes, ahí hemos visto en pantalla, y le damos paso. Ingeniero José Arbey Dávalos, por tiempo nos toca ir lastimosamente un poquito rápido. Yo sé que usted es un experto en la materia, entonces es todo suyo el tema para ir cerrando ya esta parte. Entonces ya le comparto el material y tenemos al ingeniero José Arbey Dávalos, experto en este tema. Ya estamos preparando, está todo listo, todo suyo, ingeniero, bienvenido. Bueno, buenas tardes nuevamente. Todo el tema de trabajos con tensión, y hay varias de las preguntas que tienen los participantes enfocados en esta parte de trabajos con tensión y redes energizadas, que vamos a ir a lo largo de esta pequeña presentación, ir dilucidando y ir respondiendo a esas preguntas. Entonces, continúa, trabajos en tensión o redes energizadas. Veníamos haciendo un recuento de todo lo que es la resolución 5018 del 20 de noviembre del 2019, donde hablábamos parte de lo que nos hablaba el título 1 de la seguridad y salud en el trabajo del sector eléctrico en las actividades relacionadas, que donde el RETIE nos hablaba de distancias de seguridad, la resolución 5018 nos habla de distancias de seguridad, el RETIE nos lo habla en el capítulo 13, en la 5018 en el capítulo 2 nos hablan de las distancias. Tenemos el tema de la generación, líneas de transmisión, distribución, donde en transmisión y distribución podemos tocar el tema de trabajos con tensión, ¿sí? ¿Cuáles son los manejos del trabajo con tensión como tal? Seguimos, Carlos. La siguiente.
Decimos que para poder tener la siguiente diapositiva, Carlos, tener esas competencias, la capacitación para trabajos continuos, y una de las preguntas era quiénes podían dar la capacitación de trabajos con tensión. Pues esa capacitación, asesorías, las consultorías, todos los exámenes en general referente a seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, debe ser empresas y debe ser contratado por personal que tenga licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Conforme a la resolución 4502 de la resolución 30312, la norma que lo modifique, adicione o sustituya, dice que las capacitaciones o entrenamiento técnico específico en el tema, en procedimientos de trabajo seguro, pueden ser ofrecidos por personal técnico, siempre y cuando, ahí nos da una salvedad, demuestre su competencia técnica en el tema bajo el aval y responsabilidad de la empresa. Entonces, si yo tengo las competencias técnicas, por ahí había una pregunta de un amigo, ya le digo cómo se llama el tema, nos decía que llevaba 30 años, por aquí la tengo, 32 años en el sector eléctrico, nunca pasó por el SENA y ha acompañado proyectos de interventoría y cree tener la competencia. Lógico que tiene la competencia, pero como decía por allí en una de las resoluciones, en una parte de la resolución, esa competencia hay que demostrarla. Hay que demostrarla con documentos, hay que demostrarla con unas normas de competencias laborales que nos certifica en este momento el SENA. Es validar ese conocimiento técnico empírico que podemos tener a través de los años y poderlo certificar por medio de un documento que me diga y me avale que tengo esas competencias para poder seguir prestando ese tipo de labores. Sigamos, Carlos. Ahí hablábamos del artículo 4, también ya lo tocó el ingeniero Hernando y el ingeniero Omar en su momento. Dice que las técnicas y procedimientos para... a ver, veo, estamos viendo lo mismo. Sí, ahí. Las técnicas y procedimientos para trabajar en instalaciones eléctricas, todas las actividades se efectuarán siguiendo la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? De acuerdo a unos criterios que nos dice que la empresa debe contar con la metodología para esa identificación y evaluación de peligros, que debe en ningún momento, ningún trabajador está autorizado para asumir por su propia cuenta y riesgo trabajos que no hayan sido avalados y aprobados por las instancias de responsabilidad que tiene la empresa, ¿sí? Nadie puede asumir riesgos por su propia cuenta. Que todas las tecnologías y técnicas de construcción, mantenimiento y operación se deben evaluar desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como lo decían algunos de los compañeros, estos profesionales en seguridad y salud en el trabajo deben tener también la competencia en la parte de electrotecnia y el conocimiento completo para poder determinar de qué manera pueden hacer esa implementación sin afectar a las personas o mejorando las capacidades de trabajo. Entonces, ahí es donde se van a determinar las medidas necesarias para el control y mitigación de los riesgos, ¿sí? Para poder implementar y debemos, adicional a eso, socializarlo con todo el personal. Entonces, la elaboración y actualización de estos procedimientos instructivos debe contemplar siempre aspectos de seguridad y salud en el trabajo y debe estar formalizada la divulgación mediante capacitaciones establecidas en el plan de trabajo anual. Entonces, ahí como parte de ese sistema de gestión, la capacitación, los métodos de trabajo en instalaciones eléctricas, donde en el parágrafo 1 nos hablaba, se da la siguiente, Carlos, que la empresa elaborará los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada caso particular, las instalaciones de puesta a tierra temporal y conexiones en cortocircuito, atendiendo las características propias de sus sistemas
no de los sistemas generales que hay por fuera, sino del sistema propio de cada una de las empresas, y utilizando el sistema de puesta a tierra que cumplan esas especificaciones y normas para las cuales fueron creadas. No se podrán dirigir, otra de las preguntas que habían ahí era que si podíamos trabajar con tensión y sin tensión. Entonces, en el parágrafo dice que no se podrán realizar ni dirigir trabajos simultáneos sin tensión y con tensión por el mismo trabajador en el mismo área de trabajo. Si yo estoy trabajando en red energizada, línea viva, descanso de la actividad, me bajo de la grúa o de la escalera, continúo la actividad, pero ya voy a continuar en trabajo sin tensión o en línea muerta, no lo debo hacer porque al momento de yo poder entrar a realizar nuevamente el trabajo con tensión, debo hacer una pausa, tanto externa como interna, para poder retomar trabajo. Debo tener un acondicionamiento, debo tomar nuevamente, porque son dos labores de alto riesgo totalmente diferentes. Entonces, donde puedo abrir la puerta a los accidentes por estar haciendo labores que no están contempladas tanto en la resolución ni con la parte técnica y profesional de cada uno. También hablaba de las redes semiaisladas o ecológicas, que si se podían trabajar sin elementos con tensión, sin elementos aislados, pues esas redes hay que tenerlas como si estuvieran energizadas o estuvieran desnudas. Se trabajan tal cual se trabaja con red energizada. Entonces, es parte de tener claro eso. Dentro de los métodos de trabajo con tensión, se considera trabajo con tensión, y lo dice el RETIE, que a partir de 25 voltios será considerado trabajo con tensión, porque ya debajo de 25 voltios se habla, y habla el RETIE, y me corrige el ingeniero Hernando si estoy errado, de muy baja tensión. Entonces, si a partir de 25 voltios será considerado trabajo con tensión por baja tensión. Entonces, en ese momento, sí estamos trabajando con tensión. Se puede trabajar o ejecutar trabajos con equipos e instalaciones energizadas cuando la naturaleza de las maniobras, las mediciones y los ensayos lo exijan, que las condiciones de continuidad y suministro de servicio así lo requieran. Tenemos unas metodologías y unos trabajos que se pueden hacer con tensión, y hay unos métodos diferentes: método de trabajo a potencial, método de trabajo a distancia y método de trabajo a contacto. Son métodos de trabajo dentro del ámbito de trabajo con tensión, ¿sí? Donde decimos que, siguiente, Carlos, donde el trabajo con tensión a potencial, el empleado principalmente es empleado en instalaciones y líneas de transporte en alta tensión. Después de 115.000 voltios, en algunos casos se trabaja en redes de 69 kilovoltios, con equipos a potencial. Ya sabemos que los equipos de aislamiento que tenemos llegan hasta clase 4, hasta 36 kilovoltios, que es la protección que nos tiene por una corriente de fuga o de prueba de los guantes. Entonces, ya redes de media tensión mayores a 34.5 se debe tomar como si estuviéramos trabajando con redes de alta, redes a potencial, ¿sí? Esto requiere un entrenamiento especial, un equipamiento especial, porque ya no vamos a trabajar aislados a un potencial, sino que vamos a estar al mismo potencial de la línea que tenemos en esos momentos. Ahí se trabaja con unas condiciones específicas, teniendo unas variables como pauta. En el caso de la temperatura, la humedad relativa, la corriente de fuga, la corriente que está generando o que está transmitiéndose por un cable, por una línea. Entonces debemos de tener varias variables, valga la redundancia allí, para hacer trabajo a potencial. Sí, señor.
Ingeniero, en pantalla hay como una afirmación, hay una frase que nos puede decir alrededor de eso que dice el ingeniero Jorge Antonio. Entonces, ¿un trabajador puede un día hacer TC y otro día trabajo sin tensión? No. Si es un trabajador de trabajos con tensión, solo debe hacer trabajos con tensión. No un día trabajos con tensión y el otro día trabajos sin tensión. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al error, lo digo desde la experiencia, porque cuando está uno trabajando con tensión y lo bajan a trabajo sin tensión y al otro día vuelve a trabajar con tensión, usted puede trabajar tranquilamente con los guantes de carnaza pensando que tiene los guantes aislados. Entonces, no es recomendable y no se debe hacer en ningún momento trabajo con eso, es alternarlo indistintamente de que sea un día o el otro. Entonces, el trabajador con tensión trabaja con tensión siempre y el trabajador sin tensión trabajará sin tensión, todas las medidas de seguridad para aplicando sus reglas de oro, las 5 reglas de oro para trabajo sin tensión. Teniendo trabajo a distancia, que esta técnica se utiliza en algunas ocasiones y podemos alternar el trabajo a distancia con lo que esté trabajando a contacto, siempre y cuando se haga sobre la misma línea. Yo no puedo trabajar a distancia en una línea diferente a la que puede estar trabajando un compañero a contacto. Si yo estoy trabajando en la línea del centro, él no puede estar trabajando en la línea externa, en la línea de afuera o la de adentro. Siempre debemos trabajar en la misma línea. Y si vamos a hacer trabajos a distancia, este método se puede... el trabajador siempre va a estar con un potencial diferente, que es el potencial a tierra, en cualquier momento, o puede estar trabajando sobre una plataforma, ¿sí? Y hay unas herramientas que los utiliza como extensión de la mano para poder ejecutar esos trabajos con tensión. En el momento tendría sus guantes aislados, sus pértigas de maniobra, bien sea una escopeta, bien sea una pértiga para desamarrar aisladores, para instalar, la que se necesite. Son herramientas diseñadas especialmente para trabajo a distancia. Perfecto. Listo, bueno ya. Cuando estamos haciendo el método de trabajo a contacto, que es la siguiente diapositiva que debe seguir, este método requiere la utilización de un aislamiento al 300%. ¿A qué me refiero cuando digo un aislamiento al 300%? Cuando estoy haciendo una intervención, yo me aíslo al 300% porque tengo el equipo que estoy utilizando, me suma el 100% de aislamiento, bien sea la grúa aislada, la plataforma, el andamio aislado o una plataforma o una escalera aislada. Ahí tendría el 100% del aislamiento. El segundo 100% que me lo daría el cubrimiento que le hago a la línea con los equipos y las mantas y los cubridores. En este caso, le hago el 100% del cubrimiento a la línea y el otro 100% para completar el 300 lo doy yo con mis elementos de protección personal, mis equipos aislados, mi romífuga, mis mangas y mis aislados al potencial, al nivel de tensión que estoy manejando, mi balaclava con la protección de arco eléctrico, al igual que la careta o el mascarilla, como la quiera llamar, con una protección de aislamiento, tanto para protección contra arco eléctrico como para proyección de partículas. Entonces, debemos ahí tener con esos 3 componentes la suma del 300%. Entonces, por lo tanto, ya puedo trabajar en la línea a potencial porque mis guantes van a estar probados con una rigidez dieléctrica anterior al uso que me van a garantizar que están en buen estado, al igual que las mangas. Y la careta me va a proteger de ese arco. Entonces ya puedo empezar a trabajar a contacto, que es sin retirar la energía en ningún momento. ¿Listo? Ahí en esa seguía redes semiaisladas.
Abajo en el parágrafo 3 dice que solamente ejecutarán trabajos con tensión a aquellos trabajadores. En la anterior, Carlos. Trabajadores que estén debidamente calificados, formados, capacitados y entrenados. Ahí aplica el tema de habilitación que hablaba el ingeniero Omar y el ingeniero Hernando, y en algún momento el ingeniero Mantilla, en temas de habilitación, certificación. Entonces, el trabajador de trabajos con tensión debe estar formado, entrenado, capacitado y habilitado. ¿Sí? La habilitación me la da el dueño de las redes, el dueño de la empresa, por medio de un equipo técnico donde va a hacer una habilitación no menor a 1 año, donde me va a habilitar para la modalidad de trabajo con tensión que voy a hacer. Él me puede habilitar para hacer trabajos con tensión en una grúa aislada solamente. Yo no podría hacer trabajos en andamio, no podría hacer trabajos en escalera, solamente podría trabajar por la forma de la habilitación en una grúa aislada. Entonces, ahí priman el cumplimiento del perfil ocupacional, ¿sí? Debe tener toda la certificación laboral y las competencias habilitadas, la habilitación de las competencias de norma de competencias laborales de la parte eléctrica en la 280, 10, 10, 27, 28 y 29 que nos las da el SENA y que están inmersas en la 064, que está en revisión precisamente. Allí vamos a ver todo el tema de habilitación de las normas. En la siguiente diapositiva vemos el perfil ocupacional para el personal que está habilitado en trabajos con tensión, para la ejecución de los trabajos de forma segura. El personal, vuelvo y repito, debe estar habilitado, certificado con las competencias, debe tener alto grado de habilidad manual y de motricidad fina para poder manejar y manipular los guantes, que no es nada fácil trabajar permanentemente con unos guantes tan rígidos, tan gruesos. Entonces tenemos que hacer capacitación de motricidad fina, buen sentido de la responsabilidad. Aquí no aplican las bromas pesadas porque es un trabajo de alto riesgo donde uno jocosamente dice está de frente con la pelona. La energía no se ve, pero al que no mata lo desfigura, como decimos nosotros. Entonces hay que conocer muy bien el circuito, muy bien las corrientes que se manejan en ese circuito. En cualquier momento del día debemos de pedir esas corrientes al centro de control para saber si podemos o no podemos manipular de una u otra forma. Puede ser un jumper, si lo podemos retirar o no retirar rápido o lento. Entonces ahí es donde ese perfil ocupacional de los trabajadores con tensión se ve reflejado y es donde debemos tener cuidado cuando las empresas estemos efectuando este tipo de incorporaciones a nuestros grupos de trabajo. A las empresas que no trabajan con tensión, también deben de tener mucho cuidado porque en los trabajos con tensión no solamente se hace en media y alta tensión, sino por baja tensión. Y ahí es también el uso adecuado y el mantenimiento de elementos de protección personal acorde al nivel de tensión que se maneja. Es que yo trabajo en una empresa, en una industria, y en esta industria pues trabajamos por baja tensión, corrientes de 110, 220, 440. Pues yo siempre lo hago con guantes de carnaza porque esos son aislados. Ese es el pensar de muchos y no es así. Cuando vamos a la realidad, estos trabajos se deben hacer exclusivamente con los elementos creados y probados para esa actividad. Entonces, debemos tener, aparte de esa protección, procedimientos de los equipos, del trabajo, los métodos de trabajo empleados, qué método vamos a utilizar, qué herramienta, ¿verdad? Entonces, allí es donde debemos de valorar esa parte. Podemos hacer trabajos a la intemperie. En el siguiente slide debe decir, y nos estamos hablando, me estoy adelantando un poco, deben tener presentes condiciones de humedad relativa
Para eso, personal de trabajo contención debe sí o sí de portar siempre un higrómetro donde me va a marcar temperatura y humedad relativa, ¿sí? Donde yo no puedo superar unos estándares donde haya mucha neblina o haya mucha llovizna. Yo debo manejar esos temas por las condiciones climáticas. Eso me reduce distancias de seguridad, me reduce la seguridad que yo pueda tener frente a ese circuito que estoy manipulando, ¿sí? En todo caso, el operador de red debe de tener unos controles que se implementan donde hacen medición y monitoreo de los trabajos con tensión, procedimientos, trabajos de seguro de trabajo, para poder minimizar la posible materialización del riesgo acorde a lo establecido en el literal A y B del artículo 4 de la resolución 5018. ¿Sí? Debemos de tener capacitación y certificación de la empresa, debemos de conocer las condiciones del riesgo, hacer algo que estamos queriendo hacer, como es aprender a evaluar el riesgo, a evaluar el peligro, hacer una correcta evaluación de peligro, donde los prevencionistas, los profesionales en seguridad, debemos enseñarle a los técnicos a hacer una correcta evaluación de esos peligros para poder tener un control de los riesgos y una minimización de esos mismos peligros como tal. En la siguiente hablaremos de elementos de protección individual y colectiva, herramientas de seguridad. En el artículo 32, elementos de protección personal, donde las empresas realizan trabajos de alto riesgo. Estos trabajos están contemplados dentro de la matriz de identificación de peligros, que ya ahorita debemos contemplar un peligro adicional aparte del eléctrico, que es el del biológico, que muchas empresas no lo teníamos contemplado en nuestras matrices y ya lo tenemos que contemplar, el biológico, como en el caso de esta pandemia que tenemos en este momento. Entonces, allí en esa matriz vamos a identificar el peligro, vamos a evaluar y a valorar el riesgo como tal, ¿sí? Se debe tener en cuenta la ropa de labor, debe contar y debe ser confeccionada para trabajo de acuerdo al nivel de tensión que vamos a ejecutar. Análisis de riesgos, protección contra arco eléctrico, la ropa debe ser ignífuga, preferiblemente inherentemente ignífuga, donde no nos cambien las condiciones de la ropa como tal, independiente de las lavadas que le hagamos. Entonces, allí estamos en esa parte. Veo que ya estamos llegando a la parte final. Esas son unas etiquetas que son el resultado de un estudio de arco eléctrico dentro de las instalaciones, en las celdas de media tensión, en los SMs, en los sitios donde estamos nosotros realizando labores con tensión. Entonces nos va a decir qué ropa de labor debemos utilizar de acuerdo al nivel de tensión que tenemos en un sitio. Y ya estos son como más puntualmente la ejecución de los trabajos se realizará. No sé si tienen preguntas hasta allí, Carlos, de las que te han aparecido en el chat. Ingeniero, en la parte, ya aquí ir cerrando, y en la parte final que es el conversatorio, entonces ahí vamos a abordar especialmente lo que tiene que ver con la interpretación que se dio en el chat y eso de que de pronto, pues, para aclarar el tema de simultáneos que puede traer contención, ya ahorita en el conversatorio. Terminemos su parte tranquilo y en el conversatorio que nos va a colaborar el ingeniero Andrés Hurtado y el ingeniero Luis Manrique, ahí cerramos con esa inquietud desde la exploración inicial de hoy, ¿no? Porque, como les decíamos,
Esta norma es nueva y se van a interpretar y es respetable, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio con Luis Manrique al final. Continuemos, por favor. Dale la siguiente. Bueno, ahí dice que solo podrán intervenir equipos en horario nocturno a niveles de baja tensión, de 25 voltios a 1000 voltios, siendo necesario para ello contar con sistemas de iluminación auxiliar que garanticen el control. Cuando se hacen intervenciones en trabajos con tensión y hay una eventualidad en una subestación, por ejemplo, o en un punto específico donde se requiera trabajar en ese horario y no podamos sacar el circuito como tal, pues las empresas tomarán, de acuerdo a su procedimiento, la decisión de si lo hacen o no lo hacen con tensión. Pero por ahora, de acuerdo a la resolución, decimos que para horarios nocturnos en niveles de baja tensión, a partir de 25 voltios hasta 1000 voltios, si es necesario, y se debe tener una iluminación día que nos garantice un trabajo seguro y que no nos dé mucha sombra al respecto. Seguimos. Aquí nos habla de los grupos de trabajo, que a contacto dice que son 3 operarios y un jefe de grupo o supervisor, que es la persona que está en piso siguiendo las labores, un operario técnico en piso alimentando con equipos a los 2 operarios que están arriba. Si esa distancia es un grupo 4, el grupo B son 4 operarios técnicos y un jefe de grupo supervisor. Es un trabajo más dispendioso y cansado en la parte física, porque vamos a tener que manejar la extensión de la mano por medio de unas varas o unos equipos especiales para ese fin. Entonces ahí ya viene algo diferente. Ya para terminar, hay una comparación de la seguridad en la parte de normas, la norma americana, la norma europea, norma de seguridad y salud en el trabajo, donde he querido traer estas diferencias, que en la norma americana hay un entrenamiento, un reentrenamiento y una habilitación y procedimientos. En la norma europea nos habla también de un entrenamiento y un reciclaje, que la norma americana lo llama reentrenamiento, ¿sí? Entonces ahí no nos cambia sino el reciclaje y el reentrenamiento, el nombre. Y de acuerdo a la norma de seguridad y salud en el trabajo, debe tener reentrenamiento, certificación de normas de competencias laborales, reentrenamiento, habilitación y unos procedimientos para ejecutar esos trabajos. Entonces ya la seguridad nos complementa los dos puntos que nos dice la norma europea y la americana. En la norma americana nos dice en el punto 2 que el primer nivel de aislamiento y los elementos de protección personal aislados. Eso estábamos hablando en temas de seguridad. En la norma europea dice que la primera línea de defensa y los EPP aislados, que no varía para nada y están totalmente de acuerdo en los controles. Y en la norma de seguridad es que es el control en el individuo con el uso de los elementos de protección personal aislados y adicional el protección contra arco y nífuga. El segundo nivel, el tercer punto, nivel de aislamiento, sistema de accesos como son las grúas, los andamios, las escaleras aisladas. En la línea europea dice que es lo mismo. En la seguridad estamos totalmente, ahí aplican los 3 puntos en los denominados por los instructores como el 300% que les hablaba ahora en cuanto a seguridad para intervenir una línea, el 300%, el 100% que da mis equipos, el 100% que me da el cubrimiento de la línea y el 100% que le da la protección personal del trabajador. Y complementando con diligenciamiento de formatos requeridos, como es el permiso de trabajo seguro en alturas y los ATS adicional al tablero operativo. Ese tablero operativo es primordial. Entonces,
En lo otro hablamos de distancias de seguridad, de proximidad, perdón. Les dejo como regalo este slide donde está el punto en tensión, que solamente puede trabajar personal con trabajo en tensión. En el distancia de aproximación 1, se permite personal de trabajo en tensión menores a resolución 5018. En el artículo 11, en la hoja 16. O sea que la resolución nos está hablando puntualmente de esto en la distancia de aproximación 2, también en el artículo 11, en la hoja 16. Y en el de seguridad para personal no calificado y para trabajadores sin elementos de protección, dice en la hoja 17 también del mismo artículo. Y ahí ya llegamos a las preguntas. Muchas gracias para que continuemos con el conversatorio. Bueno, ingeniero, espléndido. Espléndido este bloque técnico con ingeniero Dávalos, como lo sintieron algunos, especialmente las personas que de pronto no estamos muy cercanos a la seguridad eléctrica, y más aún si no tenemos formación, pues uno como que siente ese, ¿cómo le digo? Como esa complejidad de la norma, ¿no? Porque esto viene de la 5018. Y ahí es donde se van atando cabos de que, oiga, ¿y dónde está el profesional competente, independiente, que no sea el sector eléctrico? Pero tampoco nos podemos ir, por favor, a la casuística de poner ejemplos, que tampoco irnos hasta allá, porque hay tanto que hacer que si nos vamos al extremo de la casuística, como nos pasa a veces con los reglamentos de tareas de alto riesgo, y no hacemos lo esencial y nos distraemos en el detalle, en el que no dijo, el que sí dijo, y a veces eso nos hace perder tiempo. Entonces, ese es un espacio para explorar. No va a reemplazar el estudio de la norma, no va a reemplazar el haber estudiado 5 años de ingeniería eléctrica, no va a reemplazar haber estudiado 2, 3 años una tecnología o una técnica en electricidad o electrotécnica. Entonces, no, y ni va a reemplazar los 5 años de los que nos dedicamos a seguridad en el trabajo. Pero entonces, ahorita en manos del ingeniero Manrique, esa inquietud que quedó sobre trabajo con tensión de forma simultánea, que de pronto no se entendió al comienzo de esa manera, pero vale la pena ahorita hacer el cierre. Entonces vamos a dedicar unos minutos para los que se queden, y si no, pues ahí va a estar el video por un tiempo limitado. No se confíen, aguanten un poquito, alicen un tinto, quedan unos minuticos, y vamos a hacer un cierre alrededor de ese tema, pero antes nos va a hacer una pequeña exploración el ingeniero Pablo Andrés en un tema para abrir el conversatorio con el ingeniero Manrique. Entonces, ingeniero Pablo, bienvenido nuevamente. Ingeniero Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, ingeniero, pues prácticamente en la parte de los procedimientos de rescate para trabajos para los sectores eléctricos o para las empresas o para los sectores que manejan riesgos eléctricos, pues escuchando todo lo que hemos visto en el conversatorio, para nosotros es un reto, la verdad, es un reto seguir fortaleciendo este perfil, porque si bien es cierto, ¿no es cierto?, que la norma 5018 establece que nosotros debemos alinearnos con la normatividad vigente, que en este momento pues es la 1409, ¿no es cierto? 1409 no establece lineamientos puntuales con lo que es la parte de rescate, ¿sí? Es por eso que el rol de coordinador de trabajo en alturas cumple un gran peso, porque es quien netamente va a tener que validar todo este proceso formativo y todo este proceso que se tiene que llevar alrededor de los procesos o lineamientos de que se generen de rescate. A mí me parece que la 5018 tiene un artículo transversal muy importante, que es en el artículo 4, en los métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas, en las cuales dice que ningún trabajador puede asumir por su propia cuenta, ¿sí?, y riesgo, trabajos que no hayan sido evaluados, acordados y por instancias establecidas por la empresa. Razón por la cual, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que darnos cuenta que como lo hemos hablado con el ingeniero Humberto Carmona en otros espacios, para una empresa vital es poder fortalecer los procedimientos de trabajo para que estas situaciones no se presenten.
si se presenten, si ya se llegasen a presentar, poder, ¿sí? Tener un procedimiento estandarizado. En Colombia no hay un estándar como tal, ¿sí? Normalmente no hay un estándar que diga así se tiene que hacer un rescate para un riesgo eléctrico. No existe. Usted va a un centro de formación y le entregan un procedimiento diferente, va a otro y le entregan otro procedimiento, llega otro profesional y de pronto tiene otros conceptos como tal. Pero lo que tiene que la empresa realizar tiene que alinear sus procedimientos con sus recursos, con la capacidad técnica que tengan, y obviamente estos procesos tendrán que ser asesorados, acompañados, ¿sí? De personales que tengan una experiencia. A veces muchas en este corto experiencia de casi 10 años que yo tengo, en los seguimientos que se hacían en inspecciones y demás, uno se daba cuenta que este componente era un componente prácticamente de papel, ¿sí? A veces asesorado por personas que de pronto no tienen esa competencia como tal, no tienen esa competencia. Entonces, en realidad, sí es una parte importante, obviamente, va ligado a los procedimientos que tenga la empresa, y esos componentes deben ser de ese proceso de capacitación, de formación, a lo real que tenga la empresa, no al papel, ¿sí? Y no tampoco a la capacitación, porque muchas de las empresas buscan solamente, piensan que con capacitar, con que tengan el proceso por SENA o por cualquier centro de formación y capacitación, ya un trabajador puede estar en condiciones de realizar un procedimiento como esto. Y la verdad que a veces sabemos que nos quedamos cortos con eso. Yo no sé qué piensa el ingeniero Luis Manrique, pero yo pienso que esta parte en sí de fortalecer los procedimientos, tanto con tensión, sin tensión y demás, va a llevar a minimizar que estos eventos, pues obviamente casi que no se presenten, ¿sí? Casi que no se presenten, y que las empresas que llegan a tener este evento puedan salvarlo o puedan hacer su manipulación de una manera rápida y segura, que es lo más importante. Señor Pablo, ¿qué nos dice para cerrar ya con usted? No, nada, ingeniero, muchas gracias a usted, a todos los ingenieros. Yo simplemente agradecido y afortunado de poder estar en esos espacios con ustedes aprendiendo, y nada, que Dios los bendiga con mucha salud y muchas gracias por todo. Bueno, entonces nos despedimos con un aplauso. Gracias, ingeniero Pablo. Un aplauso, si está de acuerdo todos, al ingeniero Omar. Claro. Y acompañando. Y invitamos a todos a estudiar. Chao a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias por permitirnos. Felicidades. Gracias a todos. Buen fin de semana.